Ahora, cuando recuerdo las excusas que ponían mis padres, me siento como un idiota. Recuerdo que tenía 12 años. Estaba en lo alto de la escalera y observaba a toda la gente que entraba en nuestro sótano. Algunos hombres llevaban máscaras blancas, algunas mujeres llevaban bonets, pero todos llevaban maletas pequeñas, como si hubiera una parada de autobús debajo de nuestra casa, y todos estaban muy pálidos, muy asustados. Mi madre me sorprendía mirando desde arriba y me mandaba a la cama, pero no antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando. Vamos a hablar de cosas de adultos, cariño. Su voz era dulce y aguda. Siempre sonaba feliz, a pesar de lo preocupada que parecía. Algún día, tú también te unirás a nosotros, pero por ahora, deberías dormir un poco. Pero no dormí. Nunca podía. Con las imágenes de los rostros pálidos de aquella gente en mi mente, hombres y mujeres por igual, todos aterrorizados. Me quedaba despierta en la cama, con la oreja pegada al colchón, cubriéndome el otro lado de la cabeza con una almohada. Desde el interior de mi caparazón, los fuertes golpes que venían de abajo se transformaban en sonidos de malvaviscos rebotando. Los gritos que vendrían a continuación se convirtieron, en cambio, en una especie de melodía murmurante de una sola nota. Una tras otra, las notas únicas de cada persona resonaban y luego se apagaban. Toda mi infancia consistió en esta sucesión nocturna de malvaviscos apagados y melodías procedentes de la parada de autobús invisible del sótano. Y entonces llegó la realidad, literalmente. Un día, Manuel se me acercó en la escuela, me empujó con fuerza contra los casilleros. Me dio 2 puñetazos en el estómago antes de decir ni una sola palabra. Solo cuando vio que los profesores se abrían paso a la fuerza por el pasillo abarrotado, me preguntó: ¿por qué está mi madre en tu casa? ¿Qué? Yo no sabía cómo era su madre ni dónde había estado. Era una pregunta tan extraña. Pero algo dentro de mí se retorcía al pensar en la gente que iba a entrar. Imaginé el aspecto de su madre, con su piel canela y pálida por el terror que inevitablemente se apoderaría de ella, porque eso se apoderaba de todos ellos. Lo siento, le dije. Mi padre solo se sienta en su habitación y llora, me gritó en la cara. Volvió a darme un puñetazo, esta vez en la cara. Los profesores estaban sobre nosotros, sujetándole. ¿Dónde está?, gritó mientras se lo llevaban a rastras. Sé que está ahí, maldita. Dime dónde está. Volví a disculparme. Por favor, dime que está ahí. Se le quebrantaba la voz. Parecía que estaba llorando un poco. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Se llama Gloria. Por favor. Está bien. Está. No pudo contenerse más. Los profesores le dieron espacio suficiente para moverse y al instante se pasó las manos por la cara, ocultando las lágrimas que ahora brotaban. Pasaron 3 años y empecé a hacerme una reputación. Al menos, supongo que eso fue lo que pasó, porque la gente dejó por completo de intentar hablar conmigo en cuanto entré al bachillerato. Mi madre me explicó que la gente se vuelve mala a medida que envejece. Dijo que por eso, cuando se convierten en adultos, vienen a nuestra casa a intentar arreglar las cosas. Estaba a punto de volver a preguntarle qué estaba en el sótano, pero me detuve. Estaba preparando un plan para infiltrarme en el sótano y verlo por mí misma. Sabía que lo único que dirían mis padres sería: no eres lo bastante mayor. Siempre me hacía sentir como si aún fuera una pequeña niña, la forma en que lo decían. Pero empezaba a resistirme. Empezaba a anhelar esa sensación que veía expresar a todos los demás niños de la escuela. Parecían tan maduros, tan crecidos, tan adultos. De algún modo, sentía que la única forma de conseguirlo sería colarme en el sótano mientras mis padres iban al supermercado. Hacía poco que había descubierto dónde escondía papá la llave de la puerta del sótano que estaba cerrada por fuera. Había tropezado con un cajón secreto de la cocina cuando buscaba un pelapapas. Sabía que tenía que ser la llave porque tenía un extraño grabado idéntico a los tatuajes que algunos desconocidos se hacían en el dorso de la mano. Parecía una serpiente que se estuviese comiendo su propia cola.
En cuanto la puerta principal se cerró tras de ellos, me lancé escaleras abajo y tomé la llave. Esperaba necesitar mucho tiempo para rebuscar en el sótano y ver qué pasaba allá abajo, pero me había equivocado. En cuanto abrí la puerta del sótano, me invadió un olor fuerte y nauseabundo que sabía que solo podía ser el olor de la muerte. No había interruptor de la luz en la pared, pero en su lugar encontré una linterna colgada de una percha. Encendí el haz de luz y lentamente avancé a través del hedor, bajando los escalones, donde el aire se volvía cada vez más frío. Podía oír gemidos en voz baja que resonaban por todo el pasadizo subterráneo. En la base de la escalera solo había cemento frío y paredes desnudas de acero que lo rodeaban todo. Pisé algo y me lancé hacia adelante para alejarme de eso mientras hablaba. Estoy perdonada. El haz de luz de la linterna se clavó en una mujer demacrada, de aspecto pobre, con grilletes que le encadenaban los pies al suelo. Sus ojos refractaban una especie de líquido plateado, como si tuviera cataratas en ambos ojos. No dije nada y avancé tambaleándome hasta que vi una luz roja y baja que brillaba en la esquina. Al fondo del sótano vi una chimenea encendida. Fue ahí donde mi linterna cayó sobre algo que nunca habría imaginado. Un hombre tan marchito como la mujer encadenada detrás de mí estaba sacando un atizador de la chimenea. Era una vara de acero con el signo de la serpiente en el extremo que brillaba al rojo vivo. «Perdóname», susurró a nadie. Le clavó el extremo ardiente en el estómago, donde chisporroteó como agua en una grasera. Al hacerlo, soltó un grito que se parecía a los que oía por la noche. Todo se derrumbaba alrededor de mí. ¿Era aquí donde traían sus maletas para quedarse? ¿Era aquí donde se congregaban y hacían? ¿Y hacían qué? No podía imaginarlo. Me invadió una oleada de náuseas. Me tambaleé, casi cayendo al suelo, antes de dejar caer la linterna y apoyar las manos en las rodillas. No podía hacer otra cosa para evitar el no vomitar por todas partes. Al agacharme, vi un pequeño charco de sangre a la derecha. Me recuperé lo mejor que pude y lo seguí hacia un lado de la habitación. Había un armario, y a medida que me acercaba, el olor a muerte y putrefacción se hacía casi insoportable. Extendí la mano hacia el armario, pero algo me detuvo. Otra persona, mucho más fuerte, me había agarrado de la muñeca. Me di la vuelta y encontré a mi padre mirándome con gravedad, con el rostro iluminado por el débil resplandor de la chimenea. «No querrás ver lo que hay ahí», me dijo. Me sonrió de una manera casi misteriosa. Parecía tan natural en medio de esta cámara de muerte. «¿Qué es este lugar?», pregunté al fin. «Este lugar», dijo, llegando hasta mis tobillos y enganchando algo metálico a mi alrededor, «es tu nuevo hogar durante los próximos 2 años. Al parecer, quieres ser adulta, así que esta será una prueba apropiada. Al igual que los demás, lo has demostrado desobedeciéndome. Así que, ahora tú también debes de encontrar el perdón». Sabía que no podía resistirme. Aún así tenía demasiadas preguntas. Todas aquellas incertidumbres de la infancia culminaban en aquel lugar absurdo que destilaba muerte. Volví a pedirle una respuesta directa, mientras se tomaba su tiempo para atar mis grilletes a un perno compartido por un cadáver que yacía descomponiéndose en el suelo. «Esto es el infierno», dijo simplemente. «Se nos ha transmitido que Dios ya no tiene paciencia para perdonar a los que pecan en su contra. En la tierra, el hombre prolifera como una enfermedad. Pero ahora solo podemos arrepentirnos sufriendo en nuestros cuerpos físicos. Solo sirviendo en el infierno en la tierra podremos ser purgados del fuego eterno en la muerte. La expiación debe realizarse». 1.000.000 de objeciones surgieron en mi mente, pero, de algún modo, una parte de mí no pudo resistirse. Una parte de mí sentía que así tenían que ser las cosas, aunque fuera solamente porque venía de mi padre. Una parte de mí sabía que me lo merecía,
y ansiaba estar más cerca del fuego para poder quemar la disculpa en mi piel. Pero no tuve tanta suerte como aquel hombre, que murió 2 meses después y fue llevado al armario que había en un lateral de la habitación con el resto de los cadáveres. No, a mí me encadenaron junto a la mujer marchita llamada Gloria, que parecía despistada cuando le dije que su hijo la estaba buscando. «Soy una pecadora», fue todo lo que dijo. «Debo encontrar el perdón». Acaban de escuchar lo que escondían mis padres en el sótano. Un archivo compartido por KCK123. Una historia sin muchas sorpresas, pero corta y dulce. ¿Quién no tiene un sótano lleno de cadáveres? Después de todo, a todos les pasa. Aunque mi pregunta sería, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Hay algo de verdad detrás de esta purgación? Sé que yo haría cosas a mi cuerpo terrenal si garantizara mi salvación de las llamas del infierno. No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas buenas noches.